Y bueno, la Operación Cóndor, que realmente es lo que algunos colegas le han llamado la transnacional de la muerte, que sembró sobre todo la muerte a su paso del liderazgo político de izquierda en América Latina, pero que está muy vinculado también a toda la construcción de la contrarrevolución cubana y tiene mucho que ver con lo que ha llegado hasta nuestros días en los intentos de asesinato a líderes del tercer mundo y en particular de América Latina. Pero no fue solo la Operación Cóndor, no es este el único plan de magnicidio y de crimen político contra líderes del tercer mundo. Yo creo que por eso, justamente en su 40 aniversario, la OSPAL y la revista Tricontinental prepararon este número especial de su revista y también una multimedia de cuyas partes estaremos viendo también a través de nuestra mesa redonda internacional hoy, donde se aborda el tema del crimen del asesinato político, y está también este libro, Fidel, Kennedy y Chávez, una historia inconclusa de asesinato político de Fabián Escalante. Estos documentos, esta revista, este libro, son, digamos que las motivaciones principales que tuvimos para convocar a nuestros invitados esta noche. Y yo creo que vale la pena, Alfredo, que ante los televidentes de Telesur podamos explicar un poquito por qué en una fecha de aniversario como el 40 aniversario de la OSPAL, ustedes prefirieron dedicar un número temático a algo tan terrible como fue, o como es, para hablar en presente, la historia de asesinatos políticos del tercer mundo. ¿Cuánto daño ha hecho, cuánto liderazgo ha descabezado el crimen, el asesinato político en el tercer mundo? Sí, como no, con mucho gusto. Cuando se producen los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y Estados Unidos convierte su lucha contra y su campaña contra el terrorismo en una de sus armas fundamentales, digamos, ideológicas para su nueva campaña de conquista, nosotros consideramos que había un imperativo. Y ese imperativo era recordarle no solo al imperio, sino también recordar al mundo que el terrorismo era muy anterior a los hechos que el mundo condenó y que también nosotros condenamos, por supuesto, ocurridos en Nueva York. Por lo tanto, hemos visto cómo se produjo precisamente en La Habana una conferencia internacional contra el terrorismo y que trató en profundidad el tema del asesinato político contra los líderes del tercer mundo, y este número especial de la revista Tricontinental no hace otra cosa que ser un muy modesto aporte de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina en esta labor de denuncia. Si se quiere, y esto no lo voy a decir yo por supuesto por primera vez, ya lo han dicho muchos compañeros y analistas, realmente el gran inventor del terrorismo, ya sea el terrorismo de Estado y el asesinato político contra los líderes del tercer mundo y los líderes progresistas en general, en realidad ha sido el imperio. Y de esta historia macabra de asesinatos premeditados, bien planificados, utilizando todo tipo de métodos, el envenenamiento, que no es nuevo, ha sido utilizado, y en esta revista hay varios casos de envenenamiento, los explosivos sofisticados, como en los casos de Letelier y otros casos, también en el caso reciente, o mucho más reciente, en el caso de Anderson en Venezuela, el uso de armamento letal de diverso tipo, la tortura y el asesinato llevado a cabo de las maneras más increíbles. Es algo que realmente hay que sacar de la historia para demostrar que no estamos precisamente ante nada inédito, sino que a la hora de analizar el terrorismo internacional hay que analizar también que en la base de ese terrorismo internacional está precisamente el colonialismo, el neocolonialismo y en definitiva la labor del imperio, que es la madre de ese engendro de asesinatos tanto de manera individual como colectiva. Hay algo que me parece importante, es localizarlo en el tercer mundo, porque digamos que quizás los televidentes de Telesur tienen la referencia de América Latina, pero una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta revista es un artículo de Victoria Britain que dice, Britain, ¿me ayudas a...? Britain, es una académica inglesa, norteamericana, inglesa, pero ella hace una reflexión importante, donde dice que posiblemente las nuevas generaciones no sepan que en un tiempo África tuvo un liderazgo fortísimo, hombres como Amílcar Cabral, como Kwame Nkrumah, como tantos otros que eran una esperanza para sus pueblos, como Patricio Lumumba,
y que sin embargo desaparecieron de la escena política africana en el momento en que más falta les hacía. Por eso digo yo, y está los casos también de Asia, donde el crimen político, el asesinato político se convirtieron en una tradición prácticamente en toda esta etapa, en los años 60, 70. Tienes toda la razón. Victoria Britton la conocimos en diciembre precisamente del año pasado, en un encuentro, en una conferencia por el 40 aniversario del secuestro, tortura y asesinato del Mehdi Ben Barka. Es una investigadora, ahí hay un trabajo en este número especial de la revista que realmente recomiendo su lectura. Esto es un estudio muy profundo que demuestra de qué manera brutal en el caso de África y en el caso del Medio Oriente, el imperialismo y los servicios secretos del imperialismo, no solo del norteamericano, sino también los servicios secretos especiales de Francia y también el Mossad israelí jugaron un papel decisivo en una verdadera cacería contra los líderes, tanto aquellos que tuvieron un papel descollante principal en la lucha contra el colonialismo, como los que después ya, viendo que la independencia formal alcanzada se había quedado bien corta y que realmente lo que se había implantado en sus países era un neocolonialismo, continuaron la lucha, como fue el caso de Mehdi Ben Barka, que luchó tanto en la etapa anticolonial como en la etapa posterior, porque pensó siempre que la independencia había sido una independencia mediatizada, que no había traído una verdadera democracia para Marruecos, su país. Así que hay toda una playa de dirigentes jóvenes, muy capaces, que se dieron cita después del año brillante, porque una de las cosas de los méritos me permiten, quizás aquí podamos en algún momento, si tenemos las condiciones, reproducir algo de sonido de las entrevistas que se hicieron en la primera tricontinental de La Habana, y se escucha el pensamiento de Amílcar Cabral, se escuchan las ideas de Salvador Allende, se escucha a una serie de líderes de esa época que sin duda hubieran sido, es decir, uno tiene que preguntarse necesariamente qué hubiera pasado y qué no hubiera pasado en nuestro tercer mundo de haber vivido esas personas un poco más de años y haber podido hacer sus sueños. Pero yo quiero que volver luego con Alfredo para hablar del Mehdi Ben Barka en particular, porque fue un crimen realmente terrible. Es decir, no es solo a quién se asesinó, sino los modos en que se asesinó, que es evidentemente terrorismo de Estado del peor que se pueda conocer. Pero quería ir con Percy.